para tener la entrevista con Milagros Alderriaga y Janet Tsukasaka acerca de esta hermosa y muy interesante exposición acerca de la obra de César Vallejo, a propósito de los 100 años de Tilce. Janet y Milagros, bienvenidas. Primero informarles que lastimosamente Alonso Rabí no ha podido estar presente por tema de salud. Yo sé que originalmente la entrevista estaba pactada con él, pero el show debe continuar, así que aquí en Cinema de los Sentidos tenemos el gusto de tenerlas, de poder conversar con ustedes y además celebrar la obra y la poesía de Vallejo. Además de celebrar la vuelta a la presencialidad de las exposiciones de la Casa de Literatura después de 2 años, que sinceramente debo decir que ha hecho grandes exposiciones acerca de literatura. Recuerdo con mucho gusto una acerca de la obra de Luchito Hernández, por ejemplo, y ahora volvemos, y ni más ni menos que con La Puerta Grande, con César Vallejo y los 100 años de Tilce. Bienvenidas. Muchas gracias, Alberto. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación, por esta conversación. Deseamos que Alonso se recupere pronto y bueno, que esté muy bien de salud. Sí, hemos inaugurado, ya viene el día, César Vallejo, El Fervor y la Palabra, el jueves 26 de mayo, y creo que lo has descrito muy bien. Ha sido volver y volver con la fuerza y la vitalidad de un pensamiento y una poesía como la de César Vallejo, ¿no? Nosotros necesitábamos también tener una nueva exposición, pensando que las exposiciones son uno de nuestros más importantes espacios para reunirnos y conversar con la ciudadanía, ¿no? Digo importantes porque a las exposiciones de Casa de la Literatura van los profesores y sus estudiantes, van los lectores más autodidactas o autónomos, van los estudiantes universitarios, va una diversidad inmensa de gente, ¿no? Con relaciones muy diversas con la literatura. Entonces son espacios de gran aprendizaje para nosotros. Yo quería preguntar primero si es que se decidió volver a la presencialidad a propósito con la exposición de Vallejo, esperar un poco a estas fechas, o más bien se dio que justo coincidiera los 100 años de Tilce para tener esta excusa para abrir las puertas. Además, ¿ha sido intencional? ¿Se pudo haber abierto un poco antes pero esperaron a las fechas? ¿O han decidido simplemente, o ha coincidido y han aprovechado esta gran oportunidad que no todos los días se celebra un centenario como el de Tilce? No somos tan estratégicos, creo. Yo, antes de cederle la palabra a Janet, diría 2 cosas. Bueno, Casa de la Literatura fue abriendo progresivamente sus espacios y sus servicios, ¿no? Empezamos teniendo préstamos de libros, recorriendo algunas zonas de la casa. Entonces era todavía una apuesta tímida, pero digamos de acuerdo a las circunstancias sanitarias, ¿no? Acorde con eso, respetuosa de eso y buscando ser parte de ese aprendizaje que hemos tenido en la pandemia, de todos cuidamos de todos, ¿no? Entonces, en este abrir paulatino, nuestras salas estuvieron abiertas el año pasado ya, y deseábamos el año pasado tener, o más bien deseábamos que muy pronto al inicio del 2022 tuviéramos la exposición sobre César Vallejo ya abierta. Nos parecía importante, pero bueno, por distintas razones, y yo creo que Janet podría puntualizar una muy, muy, muy interesante, que es la situación de los archivos del poeta. Esta exposición fue aplazándose hasta que llegó el día, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias también por la invitación. Y en efecto, como decía Milagros, este es un proyecto que en realidad por distintas circunstancias se ha desarrollado, sobre todo en el contexto del encierro, de la pandemia, y eso sin duda ha sido un reto para el equipo de trabajo también, ¿no? Y que por ese mismo contexto dificultó de algún modo también el acceso a algunos archivos, entre comillas, accesibles, a los que se podrían acceder o los que podríamos acudir
eh, para la constitución de esta exposición, pero también estaban otras circunstancias, digamos, más ajenas a ese contexto que tienen que ver con la dispersión de estos archivos, ¿no? Tenemos o sea, nuestras exposiciones en general en Casa de la Literatura, además del texto literario en sí mismo, están alimentados de cartas, fotografías, periódicos, una serie de documentos que, digamos, nos permiten generar ese otro acercamiento mucho más emotivo, cercano, se podría decir también, a la obra de un autor, y diverso, además, un acercamiento diverso, ¿no? Y entonces, para constituir esta exposición, sí fue necesario acudir precisamente a todo este tipo de documentos, ¿no? Pero ellos, en el caso de César Vallejo, están, como dije hace un rato, por todo el mundo, ¿no? Están cartas, digamos, en España, en Francia, hay periódicos, publicaciones suyas, claro, aquí en Perú, en revistas y periódicos de acá, pero también de otros lugares del mundo, de Latinoamérica también, ¿no? En Argentina, Chile. Bueno, y lo mismo con las fotografías, ¿no? Estas, en general, las fotografías, los videos están dispersos hasta Rusia, ¿no? Que es, precisamente también de algún modo están ubicados en diálogo con el itinerario vital del autor, ¿no? Teniendo en cuenta que es un autor que gran parte de su vida transita sobre todo por Europa, ¿no? De su vida, su producción cultural también. ¿De cuántos archivos más o menos estamos hablando que han tenido que visitar? O sea, ¿en cuántos lugares han tenido que acceder más o menos? ¿Qué tan arduo ha sido ese trabajo? Es un trabajo muy repartido, entiendo. Vallejo ha vivido no solamente en Perú, ha vivido en Europa. Ha escrito cartas con diversos autores, familias, amigos a lo largo de su vida, ¿no? Así que entiendo que el trabajo ha tenido que ser muy arduo, muy extenso, y también de una depuración del material también muy fuerte, porque tampoco es posible exponer todo lo que se revisita. Sí, en efecto. Ahorita no tengo un estimado aproximado, pero yo diría, hace poco bueno, a propósito de la exposición, tenemos programado una serie de actividades también que seguramente más adelante contamos, pero mirando un poco los espacios, los lugares y los archivos, tanto institucionales, públicos, privados, pero también de personas allegadas, digamos, al mismo Vallejo, a Georgette, tenía como un listado de 15 puntos aproximados, ¿no? Pero esos son los que, digamos, he podido aterrizar en ese momento, ¿no? Porque si nos ponemos como más rigurosos, en realidad yo creo que son muchos más, ¿no? Y como te digo, estos archivos son, algunos de hecho no sabemos de la existencia de ellos, ¿no? Ahí identificábamos en la investigación los manuscritos que recién se han dado a conocer hace poco, y que, digamos, en la exposición los estamos trayendo desde las reproducciones mismas, porque no están en Perú, para que el público pueda acercarse a ellos, ¿no? Lo mismo con los mecanografiados, que son otro tipo de documentos que existen también, y que de algún modo la comunidad mucho más, la comunidad académica que se ha enfocado mucho más en Vallejo, sí ha llegado a conocerlas, pero que en general el público como más amplio no conocía de su existencia, ¿no? Lo mismo también con cuadernos de notas, mecanografiados de su obra teatral, de sus crónicas también, incluso obra ya publicada que tampoco es muy difundida, ¿no? A Vallejo lo conocemos nosotros sobre todo por su poesía, y también por su narrativa, por ahí Paco Yunque, Tungsteno quizás, pero sus crónicas también son otro ámbito que, digamos, la investigación en la que la investigación ha ahondado también, ¿no? Y entrando en esto, ¿qué tan importante es, esta pregunta es para ambas, como Casa de Literatura, poder exponer este material aparte de la propia obra, ¿no? ¿Qué tan importante, qué tanto las cartas, los manuscritos, los mecanografiados, los diarios, creen ustedes que nos permiten conocer al autor más allá de lo plasmado en sus textos, sino a través de su pensamiento, su personalidad, sus sentimientos? ¿Qué tan importante es para ustedes poder exponer eso al público? Yo creo que el archivo nos permite acercarnos nuevamente, volver a la obra editada, ¿no? A los libros que conocemos de un autor de una manera
probablemente más crítica, más comprensiva, ¿no? Quizás esto que estoy diciendo ataña más a la labor de investigación y crítica literaria, aunque no necesariamente. La obra editada es lo que principalmente conocemos de un autor. Un archivo lo que hace es comunicarnos con su época, por ejemplo, ¿no? Los periódicos, voy a citar, utilizar los mismos elementos o series de elementos que ha ejemplificado Janet, ¿no? Entonces los periódicos, por ejemplo, nos darían cuenta de su relación con el presente, con su presente. Las cartas nos dan cuenta de la red de intelectuales, artistas, personas con las que se relacionó, con las que debatió sus ideas, incluso en momentos germinales, ¿no? Con quienes co-creó, con quienes, no se dice así, pero copensó, no se dice, pero con quienes compartió su pensamiento. Generalmente pensamos, no a solas, ¿no? Pensamos dentro de un contexto y construimos la sentido en un momento, en una época. Los archivos entonces van a dar cuenta de esa época, pero también pueden dar cuenta de cosas o de actitudes o de posiciones muy, muy íntimas, ¿no? En el archivo de César Vallejo, por ejemplo, lo que vemos es una corrección constante del manuscrito, que sería como el primer momento de la escritura, del mecanografiado, que probablemente sea un siguiente momento, pero incluso sobre ediciones ya impresas, ¿no? Es el caso de escalas melografiadas. Él ahí sigue corrigiendo, y corrige si le diéramos, digamos, carácter al trazo, si buscamos interpretar el trazo, ¿no? La tachadura, la incisión, es de una severidad, de un arrojo, esta forma de corregir de él, ¿no? No habíamos, en nuestra experiencia con distintos archivos y sus manuscritos, no habíamos visto tachaduras verticales como las que él tiene, ¿no? Entonces, hay ahí, si se quiere, en el encuentro con el archivo, hay la posibilidad también de reflexionar, de pensar, de sentir incluso cómo es el proceso creativo de un autor. Un proceso muy, muy particular, ¿no? No es que se reitere, no es que la construcción de un poema fue igual para Blanca Varela que para César Vallejo o para Lucho Hernández, ¿no? Y viendo su archivo es que encontramos estos procesos tan personales, ¿no? Y sí, dale, Janet, prosigue, está bien, sí, perfecto. Sí. No, sí, en efecto, solo reforzando lo que mencionaba Milagros, este acercamiento al archivo de algún modo también permite generar nuevas lecturas alrededor de su obra, ¿no? Nuevas lecturas ya no solo desde la obra literaria, sino también desde esos otros acercamientos que mencionaba Milagros, ¿no? El vínculo humano, la amistad, pero también la exigencia suya propia, personal, como escritor, como ser humano, su preocupación constante por la justicia social, no solo desde la reflexión únicamente, sino también desde la misma actitud que va generándose y que va viéndose a lo largo de cartas, se va viendo también incluso desde la producción de sus propios libros, ¿no? Solo eso. La importancia de Vallejo es innegable, de ser, si no el autor más estudiado por la Academia de los Autores Peruanos. Está muy posiblemente una influencia en la poesía no solamente peruana, sino también latinoamericana, muy grande. Una serie de temáticas, desde esas, generalmente tienen ciertas aproximadas, desde esa mirada gris que podía tener Vallejo, pero con muchos matices, esa especie de desolación que transmitía, y adentrar y tratar de agregar más cosas a la importancia que estudia. A veces es repetir ciertos tópicos, pero para ustedes a día de hoy, ¿cuál sigue siendo la influencia y la vigencia de César Vallejo? Yo creo que la vigencia está, bueno, algo que la exposición ha intentado remarcar mucho, es esto que Milagros hace un momento mencionaba, que es la actitud de Vallejo para
afrontar su presente, para plantarse en ese momento, ¿no? En un momento de grandes crisis, de grandes cambios, transformaciones tecnológicas, sí, también, pero también sociales, ¿no? Y Vallejo responde a ese momento desde una actitud vital, creo yo, pero también desde el compromiso pleno con la palabra, ¿no? Y encontrar allí en la palabra, digamos, viva, genuina, fervorosa también, la capacidad de responder y de enunciar sentidos que hoy en día todavía son necesarios, oportunos, ¿no? Como el de la justicia, la fraternidad, la libertad, nos parecía fundamental a nosotros, ¿no? Y es desde allí también que la exposición ha construido o se ha desarrollado estos distintos acercamientos que vamos a ver a lo largo de todo el recorrido, ¿no? Eso remarcaría yo en todo caso. Y bueno, otra cosa que solo quería puntualizar allí, sí, en efecto, a Vallejo nos acercamos casi siempre desde una mirada sombría, que no recuerdo el término que usaste, pero también la investigación nos ha permitido como acercarnos a otros lados suyos, ¿no? Su apuesta por la esperanza, por un lado, pero también cómo responde a todas estas crisis desde el humor. Creo que eso ha sido fundamental para él y de algún modo en la exposición hemos tratado de darlo a conocer desde sus crónicas, desde la lectura que él ofrece también de personajes que están dialogando con él en ese momento, como Chaplin, ¿no? Solo eso, para plantear como las distintas vetas desde donde podemos acercarnos a Vallejo también. Milagros, ¿algo que agregar a esta reflexión acerca de la obra de Vallejo de hoy? Pues es cierto, digamos, un enunciado que estaba dentro de tu pregunta, ¿no? Que eventualmente desde la crítica hay algunas formas de leer e interpretar a la obra de Vallejo que están consolidadas y por supuesto son importantísimas, nos permiten comprender una obra además tan experimental, tan densa, ¿no? Pero creo yo que siempre es necesario volver a encontrarnos, que las generaciones nuevas además tengan su propio momento, ¿no? Para dialogar con la obra tan importante, tan grande, tan vital, ¿no? De César Vallejo. Janet ha resaltado aspectos muy importantes de por qué Casa de la Literatura decide trabajar a la obra de César Vallejo en el contexto del Bicentenario. Así surgió antes de la pandemia. Es celebrar los 200 años de vida republicana o reflexionar en todo caso sobre qué significaban esos 200 años de vida republicana para nosotros. Era algo que podía hacerse, por supuesto, de mano de muchos escritores peruanos, de mano de muchos textos, ¿no? O habríamos podido también pensar una serie de textos, ¿no? Pero elegimos a César Vallejo justamente por ese modo de eso que propone su literatura, ¿no? Esa relación honesta con el presente, una relación profundamente crítica, honda hasta la dicha, es honda, tiene hondura, ¿no? Para él. Pero propone, creemos nosotros, una posición crítica, una forma de situarnos frente a lo difícil, a lo arduo, formas para la colectividad y también formas para la subjetividad, para el individuo, ¿no? Esas fueron las razones, Janet lo ha dicho mucho mejor que yo, por las que considerábamos importante. Además, bueno, es a Vallejo, a José María Argueda, a Blanca Varela, a Alejandro Romualdo, a César Calvo, a Guamán Poma de Ayala, a cuántos escritores en realidad tenemos que leer siempre, ¿no? Constantemente, para entendernos, para encontrar posibilidades. Y ahora, hablando también de la vida de Vallejo, Vallejo nació hace 130 años casi, alrededor de 130 años, pero
muchos pasajes de su vida y reflejados en su obra tienden a ser muy actuales con la situación de los últimos años. Guerras que ha vivido en Europa, el tema de tener que emigrar y contextualizar en un mundo no tan globalizado, pero generando relaciones interculturales con diversos autores, despertando una época de epidemias, como la época de la gripe española en un principio de su vida. Al final, estamos hablando de un autor que dentro de su obra y de su forma de hablar puso en bandeja temas que a día de hoy pueden explorar con mucha actualidad y frescura, ¿o no lo creen? Es un periodo, si bien es un periodo distinto, al final hay temas que siguen siendo actuales. Y que si uno ve los paralelismos de la vida y la obra de Vallejo, los últimos 5 años son como las diferencias del contexto histórico, claro está, pero a grosso modo hemos pasado momentos tan grises pero tan esperanzadores como puede ser la vida de Vallejo. Sí, en efecto, de hecho eso es una característica que identificamos incluso ya antes de la investigación. Tú has enumerado algunas, ¿no? La experiencia de migración, el encierro también puede ser un modo, el encierro desde el encierro carcelario, pero también desde el tipo de encierro que hemos estado viviendo, ¿no? O la opresión misma a la que nos vemos sometidos por un sistema que cada vez nos resulta ajeno y violento, ¿no? Entonces, y Vallejo, precisamente algo que remarcábamos hace un momento, la actitud de Vallejo para responder a ese momento, a sus contradicciones, nos resultaba provocador, elocuente y oportuno, ¿no? Para este momento, para generar también esa, no sé, proponerle a los lectores también ese otro acercamiento desde su palabra, desde su misma actitud, desde su propia experiencia personal, su modo de responder, invitar también a los lectores a conectarse desde ese otro lado a Vallejo, ¿no? Eso sí nos parecía, creo que era como un poco paralelo al proceso de reflexión de su propia obra, también mirar esa actitud, esos momentos a los que él está mirando, los que él está ofertando, fue fundamental también para el equipo y para la construcción de la curaduría de la exposición, ¿no? Además creo que es importante, digamos, desde donde él mira, pienso en dos preguntas, ¿no? Muy lúcidas, ¿no? La pregunta sobre la tecnología, por ejemplo, sobre el desarrollo tecnológico, y la relación entre el desarrollo tecnológico y la vida en sociedad, también la vida, digamos, lo humano, ¿no es cierto?, y el arte. Mirar el desarrollo tecnológico así, frente a el humano, al ser humano, a la vida en sociedad y al arte, pues va a ser válido siempre, ¿no? Es importante siempre. Nosotros vivimos en este siglo justamente profundos cambios a partir de la tecnología, ¿no? Probablemente, sí, pues es un cambio de paradigma cultural. Estamos viviendo en una cultura digital. ¿Qué hace, cómo incide la cultura digital en nuestras formas de relacionarnos unos con otros, mejora nuestra calidad de vida, mejora nuestras posibilidades educativas, mejora nuestra comprensión del mundo, ¿no? Creo que son preguntas que pueden ser hechas hoy, es necesario hacerlas hoy, y que creo que él da justamente enfoques, visiones para provocar estas preguntas. Sus preguntas sobre la justicia, el hambre, ¿cómo no van a ser pertinentes hoy? Sobre la infancia, ¿no? Paco Yunque es un cuento que afortunadamente leemos en la escuela y que nos muestra, siendo tan pequeños, de una manera muy poética, pero también muy clara, la injusticia, la discriminación, qué alcances tiene, cómo transforma, modula incluso a los niños, ¿no?
bueno, eso. Ahora, ya saliendo de Vallejo y hablando de la Casa de Literatura, ¿qué otras actividades se vienen fuera de la muestra? Que mencionaron justo al principio, que también se vienen otras cosas más, aprovechando ya esta gran vuelta a las actividades completamente presenciales que está ofreciendo la Casa de Literatura. Bueno, la Casa de la Literatura siempre será hiperactiva. Entonces, pues viene un ciclo de conversaciones muy interesantes sobre Vallejo. Las exposiciones nuestras siempre enmarcan una serie de actividades, ¿no? Viene también un truequetón dedicado a César Vallejo, un ciclo de cine. De manera general diría que eso ocurre este año, pero esperamos que esta exposición itinere, que viaje a algunas otras ciudades del país. Janet, yo creo que tú puedes agregar mucho más allí sobre todo el programa. Y precisamente el programa que va a acompañar esta exposición pretende, digamos, ahondar en algunos de los sentidos que ya presenta la exposición en sí misma, pero también la investigación, ¿no? A lo largo del recorrido, por ejemplo, vamos a poder acercarnos un poco a una preocupación como constante de Casa de la Literatura, que tiene que ver con la materialidad del libro, ¿no? Que está detrás de la hechura de un libro finalmente que nos acompaña y al que nos acercamos siempre, casi siempre solamente desde su sola lectura, ¿no? Y en ese sentido, tanto Trilce como España, aparte de Mieste Cáliz, tienen como un contexto de producción bien complejo, bien interesante, bien potente para generar conversaciones sobre esos otros, sobre quienes están finalmente involucrados en la producción de un libro, ¿no? Trilce y España se escriben en contextos bien duros. Trilce se escribe durante parte de la experiencia carcelaria de Vallejo. España se escribe en la Guerra Civil Española, y ambos llegan a constituirse como libro, se podría decir, uno en la penitenciaría de Lima, libro impreso por reclusos privados, hombres privados de libertad, y además un libro en el que Vallejo está apostando por la libertad plenamente, ¿no? Y lo mismo con España, aparte de Mieste Cáliz, se termina de constituir como tal por los milicianos de la República, ¿no? Entonces, estos aspectos como el de la hechura de un libro, la materialidad de un libro, que hay detrás de estos libros, van a poder ser ahondados en actividades como la de hoy, precisamente, que tenemos con un invitado muy especial, un investigador chileno, tipógrafo, que ha estado observando Trilce y Escalas, ambos libros impresos en la penitenciaría, y que va ahondar precisamente en la materialidad del papel, la tipografía, la composición, etc., ¿no? Todo lo que constituye lo que está detrás de un libro, ¿no? Y lo mismo, vamos a tener charlas al respecto, ahondando también en España, aparte de Mieste Cáliz, otros más bien enfocados a temas que la exposición va abriendo, como esta preocupación por la modernidad. Algo que bien interesante que encontrábamos en la investigación era el diálogo cercano que podía establecer su obra, la lectura que Vallejo tiene de la modernidad, del capitalismo, la historia, con Walter Benjamin, por ejemplo. Esa va a ser, vamos a tener un conversatorio específicamente para ahondar en ello. Estamos pensando en otras actividades más vinculadas también a la potencialidad, al lugar que nos ofrecen los archivos, las correspondencias como documentos que permiten acercarnos de ese otro modo, de ese lado como más humano del autor, pero también qué posibilidades, qué lecturas también nos ofrecen los archivos como las cartas, ¿no? El diálogo con otros intelectuales, la conexión constante que tiene con el Perú también, pese a estar en Europa, no sé. Podría seguir enumerando allí, ¿no? Esas son algunas de las actividades que ahorita recuerdo, son muchas más. Es un programa bastante nutrido en realidad, el que va a acompañarnos en este ciclo. Así que sin más que agregar, les dejo un minuto para que hagan una invitación al público a visitar la muestra, y después damos un corte comercial.
Los invitamos a todas, a todos a visitar Casa de la Literatura Peruana en pleno Centro Histórico de Lima, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. De manera muy especial a visitar Ya viene el día, César Vallejo, El fervor y la palabra, la exposición temporal dedicada a nuestro más importante poeta peruano. Invitamos además de manera muy enfática y muy especial a todas las escuelas de esta ciudad. César Vallejo es un autor que leemos en la escuela, que nos marca, nos hace quizás entender de alguna mejor manera a nuestro país. Lo leemos desde la primaria. Esta es una exposición que justamente está pensada para conversar sobre su obra, para aprender más sobre su poesía, su pensamiento, las circunstancias en las que vivió, cómo consolidó su voz como poeta, como artista, como intelectual, cosas que son importantísimas, que son preguntas valiosas que nos hacemos todos en la vida escolar. Esta exposición está muy especialmente dedicada entonces a los escolares y deseamos invitar a todos los profesores que visiten la exposición con sus alumnas y sus alumnos. Muchas gracias por participar, Janet, Milagros.